Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hoy vamos, continuando con el programa, vamos a abordar la temática correspondiente a pandeo. Pandeo. Como ya es costumbre en la cátedra, el material de lectura ya está en el aula. El material de lectura que incluye videos ya está en el aula y posteriormente la clase, que la estoy grabando en este momento, la terminaré subiendo a YouTube para que los que no puedan compartir hoy la clase con nosotros la puedan ver la grabación en diferido. Así que no se hagan problemas con respecto al material, que el material, como de costumbre, está en el aula. Bueno, entonces vamos a dar inicio al contenido específico de paleo. Recordemos cuando en las primeras clases de resistencia en materiales veíamos tensiones y deformaciones axiales simples. Es el primer tema que vimos. El tracción, este es un tema de la bibliografía y por favor lo corrigen. En nuestra bibliografía figura el término tensión, nosotros usamos el término tracción y compresión. Entonces teníamos tracción, sigma igual a más la fuerza sobre el área, y compresión, sigma igual a menos la fuerza sobre el área. Hoy nos vamos a dedicar a algunas consideraciones respecto a la compresión. ¿Por qué? Porque en la práctica profesional se ha visto que en numerosas oportunidades elementos estructurales comprimidos, o sea, en esta situación, y además esbeltez mecánica que ya definiremos, no se comportan de acuerdo a esta ley. No se comportan de acuerdo a esta ley. Si acá despejáramos la fuerza igual a sigma por área, veríamos que algunos elementos comprimidos y esbeltos resisten una fuerza sustancialmente menor a esta. Sustancialmente menor a esta. Entonces eso constituye un factor de riesgo que hace que este fenómeno, conocido como inestabilidad elástica, inestabilidad lateral o pandeo, afecte a los elementos comprimidos y esbeltos. En la bibliografía suelen referirse, en lugar de elementos comprimidos, a columnas. Esto, por favor, ténganlo presente, ténganlo en cuenta, que esto está referido a todos los posibles elementos comprimidos, no solo las columnas. Evidentemente, las columnas, por ser unos elementos comprimidos, son los primeros sospechosos. Pero el pandeo hace y tiene sus efectos sobre elementos comprimidos y que además tengan una esbeltez determinada que ya vamos a definir. Entonces, lo importante es que en estas circunstancias, esta expresión matemática no es factible y las fuerzas capaces de resistir son sustancialmente menores, por lo que corresponde hacer una revisión o corrección. Bueno, los casos de pandeo son como los que indica la figura, algunas figuras de referencia. El elemento se deforma lateralmente ante un esfuerzo de compresión. ¿Sí? Este es un caso típico de la hojita de afeitar, no sé si alguno tendrá en cuenta este elemento ya casi inexistente. Otra situación puede ser en un rollo de papel, fíjense que el elemento se deforma y colapsa mucho antes de lo que indicaría esta expresión matemática.
Este podría ser el caso, por ejemplo acá, el de una latita. Esto es lo que sucede, no importa la posición relativa del elemento estructural, en este caso está horizontal, podría estar vertical, lo puse el proceso horizontal para que nos saquemos idea que esto afecta solamente columnas. Fíjense, sometido a compresión y como tengo una flexión lateral o pandeo, no confundir con la deformada de una viga, no confundir con la deformada de una viga. En una viga las fuerzas son verticales descendentes, no confundir con la deformación por flexión. No confundir por momento flector. Esto está sometido únicamente a normal. Este podría ser el caso típico de un elemento longitudinal que tenga una relación longitud-ancho muy especial y que cuando sometemos esfuerzos de compresión se deforma en sentido transversal a las fuerzas y colapsa mucho antes que la expresión de la ley de Hooke indicaría. Este es un caso especial que tiene una esbeltez muy importante que ya la vamos a definir. Otros casos interesantes que ya hemos visto, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, un pórtico correspondiente a la estructura, supongamos, de un edificio, donde estos son las columnas de planta baja, fíjense como aquí podría llegar a suceder, si las columnas son muy esbeltas, que se produzca un fenómeno de pandeo y evidentemente de colapso completo de la estructura. ¿Sí? Producto del pandeo. Este es otro caso. Supongamos un reticulado como ya visto en estática, y en las barras correspondientes a compresión, por ejemplo estas dos, en las barras correspondientes a compresión, se podría llegar a producir el fenómeno de pandeo. En las barras comprimidas, si es que son esbeltas. Entonces, repasando un poquito de estática, resolvimos todo el reticulado. Con los valores de las fuerzas en las barras comprimidas y traccionadas. ¿Bien? Como estábamos en presencia de tensión axial simple, con esta expresión matemática, podíamos dimensionar cada una de las barras. Despejamos el área de cada una de las barras y obteníamos las dimensiones, de cada una de las barras con la sección que hayamos previsto. Ahora, ya conociendo este posible efecto que podría tener el pandeo, lo que deberíamos hacer es verificar que las barras comprimidas no vayan a colapsar por pandeo. Entonces, en nuestro cálculo, separamos las barras comprimidas, calculamos su esbeltez. Si su esbeltez es grande, corresponde que verifiquemos el pandeo. Obviamente, por pandeo, nos daría seguramente una sección mayor a la calculada previamente. Entonces, en los reticulados, dimensionamos con las expresiones matemáticas de tensión axial,
para tracción no había problemas, para compresión, si la esbeltez es baja no hay problema, pero si la esbeltez es alta, tenemos que corregir la sección por pandeo y evidentemente eso va a significar, con otra expresión matemática, un valor mayor de la sección. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Por chat o si quieren comunicarse por micrófono. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Bueno. Otros ejemplos, otras situaciones donde se pueda presentar posiblemente el tema del pandeo, sea por ejemplo en el caso de este gato a tornillo, donde los elementos comprimidos son demasiado esbeltos, pueden estar sometidos a pandeo. Este fenómeno del pandeo es un fenómeno relativamente moderno, producto de la utilización de materiales de alta resistencia. Por ejemplo, los productos metálicos del acero. Cuando en la antigüedad se usaba piedra, por las bajas tensiones, las secciones eran muy poco esbeltas, o casi nada esbeltas. Incluso las secciones de madera, porque la tensión es mucho menor a la del acero, nos da secciones bastante robustas, entonces es muy poco probable, muy poco posible que se produzca un fenómeno de pandeo. La utilización y la optimización de los materiales que provocan secciones mucho más económicas y mucho más esbeltas han producido un progreso muy grande en la ingeniería, pero también han llevado a situaciones que en algunos casos hay que verificar si las piezas que están dimensionadas para flexión o corte o torsión no están sometidas a pandeo. El otro podría ser el caso de esta prensa a tornillo, donde los elementos comprimidos, si son esbeltos, pueden estar sometidos a pandeo. Puede ser el caso de la biela, ¿no? Los diseños mecánicos cada vez más estilizados podrían llegar a provocar situaciones de pandeo. O el caso ya visto, el de recién, el de estas estructuras reticuladas. Bueno, entonces esto nos lleva a tener que definir las famosas esbeltez de las que estamos hablando. Entonces, definimos la relación de esbeltez de una columna o un elemento comprimido cualquiera, de un miembro relativamente largo cargado con presión. La medida de la esbeltez de una columna o un elemento estructural debe tener en cuenta la longitud del perfil, de la sección transversal y las dimensiones de la columna, además de la forma de sujetar los extremos de la columna en las estructuras que generan las cargas y reacciones de la columna. La medida de esbeltez comúnmente utilizada es la relación de esbeltez definida como SR igual a K por L sobre R, igual a LE sobre R, donde tenemos que L es la longitud real de la columna entre los puntos de apoyo y de restricción lateral. Longitud real de la columna, ya lo vamos a ver en detalle. K es el factor de fijación de los extremos, tiene que ver con qué tipo de apoyo tiene arriba o abajo la columna, qué tipo de apoyo tiene. La longitud efectiva es el producto de K por L. No es la real, sino la efectiva. Y R minúscula es el radio de giro mínimo de la sección transversal de la columna. Radio de giro mínimo de la sección transversal de la columna es una característica geométrica muy importante de la sección transversal utilizada. Entonces la longitud real es una
Es una columna simple con la carga aplicada en cada uno de los extremos y la reacción que genera en el otro. La longitud real es obviamente la longitud entre los extremos, pero en el caso de componentes de estructuras cargadas a compresión que disponen de medios de restricción, el miembro lateral, para evitar que se pandee, la longitud real se considera entre los puntos de restricción. Cada una de las partes entonces se considera una columna aparte. Este factor de aplicación K, este factor tiene en cuenta los apoyos, la forma en que está apoyada la columna. Entonces, a ver, si tenemos aquí tenemos la longitud real de la columna, la altura de la columna. Y lo vamos a corregir por un coeficiente K que tenga en cuenta el efecto de los apoyos o articulaciones que tenga. En este caso, si tenemos dos apoyos de segunda especie, o sea, una articulación y una articulación, una articulación y una articulación, el factor es 1. En este caso, fíjense que al no tener restricciones de ningún tipo, tengo aquí la deformada de punta a punta. Este es el factor 1. En cambio, si aquí tuviéramos un empotramiento y acá una articulación, aquí un empotramiento y acá una articulación, aquí no puede girar, entonces sale tangente, entonces se considera que la longitud real es esta, pero la efectiva, entre los puntos entre los cuales se produce la deformación, 0,7L. Aquí hay un punto de inflexión. Si tuviéramos empotramiento, punto de inflexión, la longitud efectiva, o sea, LR por K, 0,5dL, la mitad. Fíjense, aquí, respecto a esta, este es el 70% y esta es la mitad. En cambio, si esta columna estuviera solamente empotrada acá y aquí nada, se considera este factor 2, porque esto se considera el doble. El doble, 2 veces L. Esto, evidentemente, ya lo vamos a ver en la expresión matemática, esta es la situación desde el punto de vista de la inestabilidad del equilibrio del pandeo, mucho más riesgosa. Y esta sería la menos riesgosa. Esta sería la más riesgosa respecto al efecto del pandeo, y esta es la menos riesgosa. Todo teniendo en cuenta las formas en que está sujetada la columna, en este caso el elemento estructural, en su extremo. Acá tenemos un ensayo, una máquina de ensayo elemental, y lo que está haciendo es viendo el efecto, fíjense, acá están las columnitas deformadas, ¿sí? El efecto de los apoyos, de acuerdo al tipo a la cantidad de carga, ¿sí? Y al tipo de apoyo. Este ensayo es el que está representado esquemáticamente en este esquema. Bueno, entonces para cada una de estas situaciones, tenemos los diferentes valores, con extremos con pasador, K igual a 1, entonces LE igual a L. Columnas con extremos pasador fijo, K igual a 0,8dL, columnas con extremo fijo 0,65dL, y con columnas solamente empotradas en su extremo, 2 igual a L. Bien, entonces ya teníamos definido estos factores, el K y el L. Ahora nos vamos a concentrar en el denominador, que es el radio de giro mínimo de la sección transversal de la columna o el elemento estructural.
radio de giro. La medida de la esbeltez de la sección transversal de una columna es su radio de giro, R, definido como R minúscula igual a raíz cuadrada del cociente entre el momento de inercia sobre la sección transversal. Momento de inercia sobre sección transversal, donde I es el momento de inercia de la sección transversal de la columna con respecto a uno de los ejes principales. Respecto a uno de los ejes principales. Vamos a ver cuál de los dos ejes es el que necesitamos. Y A es el área de la sección transversal. Bueno, supongamos esta situación. Supongamos el mismo elemento estructural, ¿sí? En este caso, este elemento estructural rectangular, ¿sí? En este caso que está acostado y en este caso que está parado. Esto lo tenemos muy en claro en la situación cuando hacemos referencia a flexión, cuál es la situación óptima para flexión. Vamos a ver que el enfoque cambia un poco acá en pandeo. Entonces vamos a estudiar el radio de giro para esta situación, la sección es la misma, para esta situación y para esta situación. Entonces, en esta situación el radio de giro respecto al eje II, y en este caso el radio de giro respecto al eje XX. Fíjense que el esquema es este, ¿no? El esquema es este, que es en este caso, es este elemento, colocarlo así. Fíjense que en el caso de la columna, va a flexar, se va a pandear en la dirección del menor momento de inercia, o sea, del menor radio de giro, del menor. Tengo dos posibles, pero el pandeo se va a producir en la dirección del menor radio de giro, o sea, del menor momento de inercia. Cuidado con los ejes en ese caso. Bueno, entonces en este caso, estas operaciones matemáticas para el primer caso, el radio de giro, el momento de inercia I sobre A, para la primera situación, el de la viguita acostada, me va a dar radio de giro 0,289T, 0,289T, siendo T, ¿no?, el espesor. Para el caso de la otra situación, el radio de giro R sub X me va a dar 0,289, pero H. En el primer caso, T, y en el segundo, H. Obviamente, las dimensiones de T y H varían sustancialmente. Este mismo ejemplo está en la bibliografía, no sea un problema. Fíjense, acá tengo T y otro es H. Entonces, evidentemente, el valor final cambia sustancialmente porque este radio de giro es muy pequeño y este es muy grande. Entonces, obsérvese que como H es mayor que T, Rx es mayor que Ri, y por ende, Rx es el radio de giro mínimo de la sección. Y por lo tanto, en este caso, Ri es el giro mínimo de la sección. Entonces, lo que hay que calcular, lo que hay que tener en cuenta es el radio de giro mínimo, porque sobre el radio de giro mínimo es el que se va a producir el pandeo. Entonces, en este caso, lo hagamos con tablas, lo hagamos con la mano. El cálculo tiene que ser referido al radio de giro mínimo de la sección transversal con la que estemos trabajando. No es cualquiera. Cuidado, no confundir. ¿Dudas, consultas hasta aquí?
¿Cómo vamos? ¿Van siguiendo bien? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Fíjense, en este caso, lo que ha querido representar la figurita acá, lo que ha querido representar la figurita acá, es cómo se va a producir el pandeo en la dirección del radio de giro mínimo. Respecto a esa dirección se va a producir el pandeo. Bueno, acá hay otro ejemplo también, puesto de otra manera, ¿sí? Entonces la columna se pandeará, o sea, flexará respecto al plano XY, o sea, alrededor del eje. Otra representación, fíjense aquí, cómo se produce el pandeo respecto a la sección con radio de giro mínimo. A ver. No, en este caso la sección es constante, la sección para los dos es la misma. Lo que varía es la resistencia que se opone al pandeo. En este caso, el radio de giro es una medida de la oposición al pandeo. Por eso es que, bueno, ya vamos a ver más adelante un poco las recomendaciones de si voy a dimensionar o trabajar con algún elemento estructural que va a estar sometido a pandeo, bueno, poner secciones que tengan el mismo momento de inercia en las dos direcciones, o sea, el mismo radio giro, de manera de no crear un plano de debilidad inmediato. ¿Sí? Entonces, el radio de giro mínimo, la recomendación podría ser aumentarlo, o en todo caso que la sección sea simétrica, de manera que no tenga un plano de debilidad. Bueno, entonces un resumen pequeño del método sería determinar la longitud real de la columna entre los puntos extremos o entre los puntos de restricción real, determinar el factor de fijación K, ¿no? Calcular la longitud efectiva, la longitud real por K, calcular el radio de giro mínimo de la sección transversal de la columna y calcular la relación de esbeltez. Bueno, también ya vamos a ver que existen dos tramos de las expresiones matemáticas para calcular el pandeo. Entonces, ¿cuál sería la esbeltez de transición? El límite que separa un elemento estructural esbelto de uno no esbelto. Entonces, ¿cuándo se considera larga la columna? Aquí hagamos una aclaración. Estamos hablando de un elemento estructural comprimido esbelto. Longitud de columna no sería no es una buena traducción. ¿Sí? Se supone que si la columna es larga, columna larga hace referencia a la esbeltez, pero es un término indirecto, ¿no? La respuesta a esta pregunta requiere la determinación de la relación de esbeltez de transición o constante de la columna. C sub C igual a la raíz cuadrada de 2pi al cuadrado E sobre SR. Para determinar si una columna dada es larga o corta, o sea, si es esbelta o no, se aplican las reglas siguientes. Si la relación de esbeltez efectiva, la que calculamos arriba, es mayor que C, entonces la columna es larga, le hace esbelta. Y debe analizar, y para analizarla deberá utilizar la fórmula de Euler, definida en la siguiente sección. Si la relación
LE sobre R es menor a C sub C, entonces la columna es corta. O sea, dicho de otra manera, el elemento estructural no es muy esbelto. No es muy esbelto. En este caso, se deberá utilizar o la fórmula de Johnson, reglamentos específicos, o las fórmulas de esfuerzo. Hay varias alternativas. Nosotros vamos a ver la de Johnson. O sea, para columnas intermedias o elementos estructurales poco esbeltos, hay varias alternativas de solución. Nosotros vamos a optar por la fórmula de Johnson. O sea, nosotros calculamos este y este va a ser el límite entre lo muy esbelto, fórmula de Euler, y poco esbelto, fórmula de Johnson. Bueno, acá hay dos ejemplos de valores de las tablas. Este para el acero, este para el acero. Acá tenemos la relación de esbeltez. Y acá la resistencia de la columna, en este caso para acero. Y con estos valores se puede determinar el valor de C sub B que vimos recién, para ver a partir de qué valor se considera, aquí tenemos las esbelteces, ¿no? Se considera muy esbelta y aplicamos Euler, o poco esbelta y aplicamos Johnson. Esta es una tabla similar, pero para valores de aluminio. En este caso, la resistencia al aluminio, ¿sí? Y en estas tablas podemos entrar con los valores específicos del aluminio y calcular los valores de C sub C correspondientes. Bueno, entonces vamos a ver la fórmula de Euler para columnas largas, o dicho de forma más correcta, elementos estructurales esbeltos. Para elementos estructurales esbeltos cuya relación de esbeltez es mayor que el valor de C sub C, se puede utilizar la fórmula de Euler para predecir la carga crítica con la que se espera que la columna se pandee. Y su expresión matemática es carga crítica pi al cuadrado por E por A sobre la relación de esbeltez que calculamos, el cuadrado que calculamos anteriormente. La carga crítica sería la máxima carga, la máxima fuerza que puede soportar este elemento sin pandearse. Y sería el equivalente de lo que en tensión axial despejar acá la carga. Acá no tenemos pandeo. No tenemos pandeo. O sea, acá podemos calcular la carga que puede llegar a soportar esto, si no tuviera pandeo. Ahora, si tuviera pandeo, ya no puede ser esto. Es un valor menor, porque antes se empieza a deformar. Y ese se llama carga crítica de Euler. Cuidado. Entonces, la carga crítica de Euler, para piezas esbeltas, sustituye este valor. Con eso es posible calcular la máxima carga que puede soportar esa estructura en esas condiciones. Donde A es el área de la sección transversal de la columna. Otra forma de expresar esta fórmula está en función del momento de inercia, teniendo en cuenta que, bueno, el radio de giro mínimo lo elevado al cuadrado es I sobre A. Entonces la fórmula también puede escribirse como carga crítica pi al cuadrado E por I sobre L efectiva al cuadrado. Ahora, bien, esto es Euler, columnas largas o elementos estructurales esbeltos. Para columnas cortas, o mejor dicho, elementos estructurales poco esbeltos,
¿sí? Si la relación de esbeltez efectiva es menor que el valor de transición, la fórmula de Euler predice una carga crítica exorbitante. Una fórmula recomendada para el diseño de máquinas es en el intervalo L efectivo sobre R menor que C, es la fórmula de Johnson. Entonces, esta fórmula de Johnson sería la fórmula apropiada para elementos estructurales no muy esbeltos. Esta es una forma de un conjunto de ecuaciones llamadas fórmulas parabólicas y concuerda perfectamente con el comportamiento de las columnas de acero de maquinaria típica. La fórmula de Johnson da el mismo resultado que la fórmula de Euler de la carga crítica con la relación de esbeltez de transición C sub C. Entonces, en el caso de columnas muy cortas, o sea, muy poco esbeltas, la carga crítica se aproxima a la pronosticada por la ecuación de esfuerzo de compresión directa, la que vimos hace un rato. Entonces, si estuviera hablando de una columna corta, o sea, un elemento estructural sometido a compresión muy poco esbelto, prácticamente estamos acá. Por consiguiente, se podría decir que la fórmula de Johnson se aplica mejor a las columnas de mediana longitud. Bueno, acá hay un esquema donde estamos viendo acá la tensión y aquí la esbeltez, como entre la fórmula de Euler, que se da para grandes esbelteces, la fórmula de Euler, que se da para grandes esbelteces, y la fórmula de Johnson, que se da para esbelteces menores, tengo acá la transición. Este sería el punto de tangencia, donde se encuentran el planteo previsto por Euler para grandes esbelteces y Johnson para pequeñas esbelteces, llegando en este extremo a la fórmula ya vista, sigma igual a carga sobre área. Zona de pandeo según Johnson, zona de pandeo según Euler. En este caso ya un gráfico un poco más completo, detallando lo mismo para varios tipos de acero en particular. Para varios tipos de acero en particular, cada uno, fíjense, para este tipo de acero, acá tengo el valor de C sub C, para este tipo de acero o aleación, este valor de C sub C o C sub C, que separarían la parte correspondiente a Euler de la parte correspondiente a Johnson. ¿Sí? Siempre en la relación de esbeltez. Aquí aumentando. Acá aumenta la esbeltez, Euler. Disminuye la esbeltez, Johnson. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Ninguna duda, ninguna consulta? Entonces, recuerden que el planteo general sería, si estamos trabajando, estamos estudiando, estamos dimensionando, estamos verificando un elemento estructural comprimido, y además de comprimido, ese elemento tiene una esbeltez grande, lo que deberíamos hacer es verificar si ese elemento no debe ser redimensionado, recalculado, teniendo en cuenta los parámetros del pandeo que va a sufrir. Entonces, ese elemento en particular, ese elemento comprimido y esbelto, lo estudiamos de acuerdo a las expresiones matemáticas y, si fuera menester, corregimos sus dimensiones o algún otro parámetro que ya vamos a indicar, de manera de que ese elemento no colapse por pandeo. ¿Continuamos? Bueno, una de las formas
una de las formas, ¿eh? Una de las formas que existen es, supongamos, esta columna original, si esta columna original se puede, si es factible, aplicarle unos apoyos intermedios, la deformación, que tiene una forma sinusoidal del seno, la deformación, que era así, disminuye a la mitad. Por lo tanto, el efecto del pandeo es mucho menor. Entonces, si pudiera ser posible, hablamos de una columna o un elemento estructural cualquiera, incorporarle unos apoyos intermedios que no limiten el funcionamiento de este elemento estructural. En todo caso, fíjense, la deformada del pandeo sería así. Entonces su efecto sería mucho menor. En este caso, habremos limitado vía apoyos, modificando los apoyos, incrementando los apoyos, habríamos mejorado la situación de este elemento estructural pandeo. No siempre es posible, casi nunca es posible esto, ¿no? Esto puede ser en el caso de una guía, de algún elemento sometido a compresión, y que tenga una guía lateral, ¿sí? Y que mejore la situación. Esa es una alternativa de mejorar el diseño vía trabajar con los apoyos. Claro, otra opción podría ser, es muy limitada la característica, pero desde el punto de vista de ingeniería de apoyo, sería, por ejemplo, si el elemento estructural lo pudiéramos trabajar de esta manera, respecto a esta, mejoraría también sustancialmente. Pero no siempre es posible, en elementos estructurales que están interconectados unos con otros, que forman parte de un mecanismo, modificar de cualquier manera los apoyos. Es una alternativa que habría que estudiarla, porque es interesante, de ser posible, mejora la situación del pandeo. Bueno, también, como ya vimos en los elementos sometidos a otro tipo de esfuerzos, necesitamos aplicar un factor de diseño para las columnas o el elemento estructural, la carga permisible. O sea, la carga directamente, la carga segura va a tener un coeficiente de seguridad que va a tener que ver, que va a tener en cuenta cuán factible o cuán real son las condiciones de operación de ese elemento estructural respecto al planteo teórico. Habitualmente este factor de diseño es un número cercano a 3 o 4, que tiene que ver con las mismas consideraciones que hemos hecho en capítulos anteriores respecto a coeficiente de seguridad. O sea, cuánto se aproxima, cuánto se acerca en la vida útil del elemento estructural ese elemento respecto a las condiciones teóricas enunciadas. Bueno, entonces, un pequeño resumen de cuál es el método analítico para el análisis, vuelvo a repetir, dice acá de columnas, pero de elementos comprimidos esbeltos. Entonces, en principio, se supone que se conocen los siguientes factores: la longitud real, la forma de conectar la columna con sus apoyos, la forma de la sección transversal de la columna y sus dimensiones, la sección transversal, y los materiales con los cuales está hecha la columna, obviamente. Para eso está el E. Entonces, el procedimiento es: determine el factor de fijación de los extremos K, comparando la forma de conectar de la columna con sus apoyos con la información de las figuras anteriores. Calcule la longitud efectiva, LE igual a K por L. Calcule el valor unitario del radio de giro de la sección transversal como radio mínimo igual a raíz cuadrada del I mínimo sobre A, o determine el radio mínimo en las tablas de datos y calcule la relación de esbeltez máxima con SRL
igual LE sobre el radio mínimo. Con el módulo de elasticidad del material y la resistencia a la cedencia, la resistencia última, la que sacamos del ensayo de la ley de Hooke, del material, calcule la constante de la columna. Calcular la constante de la columna. Compare este valor con el anterior. Si SR es mayor que psi, la columna es esbelta. Use la fórmula de Euler para calcular la carga de pandeo crítica. Esta será la máxima carga, la máxima fuerza, el máximo peso que podrá soportar ese elemento si no se cambia ninguna condición. Si SR es menor que SI, la columna es corta, o sea, la columna es poco esbelta. Use la fórmula de Johnson para calcular la carga de pandeo crítica. Entonces, en ese caso, la carga que podrá resistir es esta. Especifique el factor de diseño N, el que dijimos recién, y calcule la carga permisible. Carga permisible. Entonces, en esas condiciones, esa barra, esa columna, ese elemento estructural, solo puede soportar esta carga. No así esta. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? He incluido, como de costumbre, 2 videos de terceros en la página también, como para ayudar a comprender algunos de estos factores. Son videos que resuelven algún ejercicio práctico que le dan riqueza y le dan variedad a los contenidos. Para que no solamente escuchen mi voz y mis conceptos, sino la de otros colegas que tienen algunos otros videos. Que pueden resultar interesantes. Siempre es interesante. Recuerden que el material bibliográfico, como de costumbre, es abundante. En muchos casos se repite. En muchos casos los gráficos también se repiten. No tengan miedo, no tengan problema. Si lo entendieron, lo pasan derecho. O si no, está expresado los conceptos de otra manera, de otro punto de vista, de otra forma, con otro léxico. Bueno, continuamos. ¿Dudas, consultas? Bueno, acá he incluido, está en la carpeta también, está un ejemplo numérico para que ustedes vean que los planteos matemáticos son sencillos, no son para nada complejos. Entonces, se tiene que utilizar en una máquina un miembro circular de acero AISI 1020 estirado en frío con ambos extremos de pasador articulado. Su diámetro es de 25 milímetros y su longitud de 950 milímetros. ¿Qué carga máxima puede soportar el miembro antes de pandearse? También calcule la carga permisible en la columna con un factor de diseño 3. Entonces, bueno, paso 1. Determinamos el factor de fijación. Dijimos que pasador, K igual a 1. Calcule la longitud efectiva, la longitud real por 1, los mismos 950. Calcule el valor mínimo del radio de giro de la tabla correspondiente a esta sección. Se puede calcular el radio de giro, el diámetro. Calculamos el radio. Por lo tanto, ahora podemos calcular la relación de esbeltez. Calculamos la relación de esbeltez 152 para nuestro caso. Este elemento estructural así definido tiene una relación de esbeltez 152. Bueno,
calculamos la constante de la columna, C igual a 2pi E sobre SI, el módulo de elasticidad longitudinal de este material, y el valor de la tensión a la excedencia. Me da 96,3. 96,3. Ahora compare estos dos valores para saber si la columna es corta o es larga. Luego utilice la fórmula apropiada para calcular la carga crítica de pandeo. Como SR es mayor que C sub X, se aplica la fórmula de Euler. Como en este caso, fíjense, C sub R es 152 contra 96,3, que es el límite, me está indicando que esta es un elemento estructural esbelto. Esbelto. Corresponde aplicar la carga de Euler. Entonces se aplica la carga de Euler, entonces la carga crítica va a ser igual, la carga crítica va a ser igual a 43,4 kilonewton. Quiere decir que este elemento estructural no puede soportar una carga crítica mayor a 43,3. Si hemos especificado un factor de diseño 3, quiere decir que entonces la carga permisible, la carga efectiva que debemos colocar, la máxima que podemos colocar en la ingeniería real del proyecto es 14,5 kilonewton. Bueno, como verán, no hay demasiadas complicaciones, no es nada complicado la aplicación matemática del tema del pandeo. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, y teniendo en cuenta que siempre en ingeniería vamos a trabajar mucho con la geometría y muy poco con el material, porque muy poco podemos hacer de cambiar las características de los materiales, pero sí de trabajar con la geometría, como lo hemos hecho con flexión, como lo hemos hecho con corte, ¿sí? Es muy del diseño estructural, trabajar con el diseño de manera de mejorar el rendimiento del elemento estructural. Teniendo en cuenta estos elementos y sabiendo ya que el pandeo se produce en la dirección del radio mínimo, este sería, por ejemplo, un muy mal elemento para ser sometido a pandeo. Obviamente, de una regla nadie espera que le estén comprimiendo para que se pandee, ¿no? Pero si fuera un elemento, tendría un diseño pésimo, porque evidentemente se deformaría, rompería muy fácilmente en la dirección del radio mínimo. Entonces, algunas recomendaciones ingenieriles respecto al diseño son las siguientes. Esto está en la bibliografía, está en la bibliografía. Perfiles eficientes para secciones transversales de columnas o elementos estructurales. Cuando se diseña una columna para que soporte una carga especificada, el diseñador tiene la responsabilidad de seleccionar el perfil general de su sección transversal y determinar entonces las dimensiones requeridas. Los principios siguientes pueden ayudar en la selección inicial del perfil. Un perfil eficiente es uno que utiliza una pequeña cantidad de material para realizar una función dada. Para columnas, el objetivo es incrementar al máximo el radio de giro para reducir la relación de esbeltez. Observe también como radio igual a raíz de I sobre A, el incremento al máximo del momento de inercia de un área dada tiene el mismo efecto. Directamente, si quiero aumentar el radio de giro, puedo aumentar el momento de inercia. Como se analizó en el momento de inercia de los capítulos 6 y 7, se observó que es deseable colocar tanta área de la sección transversal tan lejos del centroide como sea posible. Para vigas sometidas a momento flector y flexión, por lo general hubo solo un eje importante. En flexión hay solo un eje importante. El eje con respecto al cual ocurrirá la flexión. En columnas, el pandeo en general puede ocurrir en cualquier dirección. Por consiguiente, es deseable disponer de propiedades uniformes con respecto a cualquier eje. Por ejemplo, la sección circular hueca. Entonces, fíjense que secciones eficientes para el pandeo, para columnas, son de este tipo. Habitualmente, si hablamos de columnas en
elementos estructurales, además de su función estructural, a veces son montantes para que en su interior se puedan colocar cables o bajadas de líquidos pluviales o cloacales, montantes de cañería de gas, montantes de cañería eléctrica. Entonces, el hecho de que la sección sea hueca mejora el momento de inercia, y por lo tanto el radio de giro, y permite que cumplan otro tipo de funciones. Entonces, en este caso, por eso el autor los recomienda en este caso, porque son secciones que tienen un buen momento de inercia, parejo en las dos direcciones, y además permite cumplir varias de las funciones que se requiere en la utilidad práctica de las columnas, ¿sí? Como que en su interior vayan estructuras, cables, montantes de instalaciones o no. Entonces, este es un poco en la ingeniería práctica, ¿sí? Alguna recomendación respecto, en este caso específicamente para columnas, respecto a las secciones que mejor se comportan respecto al pandeo. Bueno, y por último, también quería compartirles con ustedes, por ejemplo, algunas otras recomendaciones o mejoras respecto al diseño que se pueden hacer teniendo en cuenta el pandeo. Supongamos que acá necesitamos una tolva y supongamos que estaba previsto que esta tolva sea soportada por esta columna y esta columna, acá en 2 dimensiones y acá en 3 dimensiones, ¿sí? Estos elementos, producto de esta gran carga, ¿sí? Y producto de la altura que se necesita, van a ser elementos esbeltos, sometidos posiblemente seguramente a efectos del pandeo. Entonces, una forma de mejorar el efecto del pandeo es poner estas cruces, rigidizadoras, ¿sí? Y que le den otro efecto al apoyo aquí y aquí. Entonces, producen un efecto equivalente al empotramiento aquí y aquí. Entonces, en este caso, en lugar de esto, nos estaríamos aproximando a esto. En lugar de esto, nos estaríamos aproximando a esto, entonces estaríamos ganando en la rigidización del elemento estructural, de manera de bajar su esbeltez, ¿sí? Y evitar que estos elementos colapsen por pandeo. Este es un esquema tridimensional de una forma ingenieril donde se ayuda en el diseño, porque, claro, si no mejoramos el diseño, solamente la respuesta va a ser matemática y va a decir, no, bueno, lo único que podemos hacer es poner esta, lo único que podemos hacer es poner esta carga. Pero nosotros como ingenieros debemos brindar soluciones, y si la carga que necesitáramos soportar fuera mayor que esta, tendríamos que buscar soluciones desde el punto de vista del diseño, como por ejemplo la de recién, mejorar los apoyos, de manera de mejorar sustancialmente este valor y no limitarnos acá. Bueno, dudas, consultas. Estoy grabando como de costumbre para los que desean verla después en detalle o los que no hayan podido entrar.
y seguramente esta noche o mañana ya estará disponible en la página, más allá de el resto del material, que está ahí disponible en la página. Dudas, consultas. ¿Se entendió? ¿Se entendió el tema pandeo? Bueno. Con pandeo, terminamos las teorías que corresponden a trabajos prácticos. O sea, pandeo, como todos los temas anteriores, tienen un trabajo práctico. Nos quedan pendientes dos teorías más correspondientes a temas que no tienen trabajo práctico, pero sí forman parte de los contenidos mínimos del programa y evidentemente son temas que se evalúan en el examen final. Entonces, desde el punto de vista del trabajo práctico, con pandeo finalizamos todos los contenidos que ustedes requieren o necesitan para la confección del trabajo práctico. Ya me comunicaré a la brevedad de ustedes para coordinar con los trabajos prácticos, para ver si, no sé si la próxima teoría va a ser el martes que viene o el otro, estén atentos. Ya son temas correspondientes al programa, son temas vigentes, pero no tienen un trabajo práctico equivalente, lo que no quiere decir nada. En el examen final se pueden tomar absolutamente estos temas. ¿Eh? Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Si no hay dudas, consultas. Si no hay dudas, consultas, nos desconectamos. Bueno, estén atentos, por favor. No sé por qué hay tantos problemas, me está costando mucho enviarles los mensajes, estén por favor atentos. En principio van a ser los martes a las 16 horas, pero desde el Meet me está costando mucho enviar los mensajes, no salen, y desde la página también. Así que, por favor, estén atentos. Trataré de hacerlo con el mayor tiempo posible, pero no sé por qué no está funcionando bien esa